Volví un día antes de lo previsto. El vuelo de Monterrey a la Ciudad de México se adelantó por un frente frío, y yo, que siempre he sido de planes firmes y corazón terco, decidí no avisar a nadie. Me hacía ilusión sorprender a Javier con el mole que me había enseñado a preparar mi abuela cuando yo era niña en San Ángel, y con una noticia que me latía en la boca del estómago como un tambor secreto. Metí la llave en la cerradura con ese temblor de quien vuelve a su refugio, y la puerta se dio entre risitas música de reggaetón disfrazado de playlist elegante, y el olor dulzón a pastel de frutas con betún rosa, que no combinaba con nuestra vajilla de Talavera. Lo primero que vi fueron globos dorados colgando del arco del comedor, serpentinas rojas atadas a mis sillas, la mesa extendida con mi mantel de lino bordado por mi madre, y sobre él, como una corona impuesta en mi propia cabeza, un letrero de acrílico que decía «Feliz cumple, Dani», con lucecitas cálidas que parecían burlarse de mí como ojos chicos y traviesos en una película de terror. No tardé ni un segundo en identificarla. Daniela, la amiga de oficina, la que supuestamente coordinaba las campañas con el cliente de Guadalajara, estaba en el centro, soplando velas con un gesto de princesa chiquita, sujetada por la cintura por mi marido, que sonreía con esa sonrisa de diente chueco que yo siempre defendí como su mayor encanto. Mi suegra, con ese perfume fuerte de gardenia que deja migas de olor por donde pisa, aplaudía. Mis cuñados grababan stories. El tío Héctor, que jamás vino a un cumpleaños mío, brindaba con un mezcal caro como si estuviera celebrando el cierre de una empresa, y mi sala se había convertido en un salón rentado, mi casa en un escenario, mi vida en un chiste contado por otros. Hubo un segundo, solo uno, en que pensé que era una broma, una fiesta sorpresa para mí adelantada y mal ejecutada. Pero entonces Daniela se volteó de perfil, y su vientre redondeado, tenso bajo un vestido verde, cortó la respiración de todos menos la mía. A mí me la multiplicó en cuchillos pequeñitos que subían y bajaban sin coordinación. No hice ruido. Me quedé de pie entre la entrada y el espejo viejo que heredé de mi abuela, ese donde me peino cada mañana y le pregunto en secreto si sigo siendo la mujer que prometí ser. Miré a Javier acercarse con una copita de champaña y un beso rápido a la mejilla de ella. Vi a mi suegra colocar una mano en la espalda de Daniela, como quien acomoda un trofeo nuevo en la repisa principal, y escuché a mi cuñado Tomás gritar, ¡Que hable la festejada!, con una alegría que yo nunca le había visto cuando ascendieron a Javier en la agencia. La festejada carraspeó, levantó su vaso, y dijo con una voz de niña que quiere sonar adulta que estaba feliz de celebrar. Un año más de vida, y uno nuevo de vida creciendo aquí, tocándose la panza con una ternura que me supo a ácido. Sentí que el mundo se inclinaba apenas, como cuando el metrobús frena de golpe y se te van los pies para otro lado. Y entonces, Javier, mi Javier, el hombre con el que compartí 7 navidades, 4 mudanzas, 2 fracasos y un perro que nos dejó antes de cumplir 15 años, añadió: «Gracias por estar aquí, familia, por aceptar a Dani como parte de nosotros. Este hogar es de todos». Este hogar es de todos, me atravesó como un ladrillo arrojado desde una azotea. Bajé la maleta sin soltar el asa y la dejé en silencio junto al perchero. Nadie me vio todavía porque el DJ improvisado, mi cuñado menor con una bocina portátil, subió el volumen justo cuando yo crucé el umbral, y el grito «¡Muerde el pastel!» tapó la última decencia que quedaba flotando. Me tomé 3 segundos para ver cada detalle con la precisión con la que mi padre, que era relojero en la colonia Roma, desarmaba engranes diminutos. Reconocí mis platos, mi cubertería, mis vasos de cristal cortado, mi florero de cerámica ahora lleno de rosas rojas que sangraban en mi mantel blanco. Y allí, entre regalos envueltos con moños gigantes y bolsas con papel de China, vi el sobre de mi suegra con su caligrafía impecable. Para mi Dani, con amor. Yo no era mi Dani de nadie. Yo era Valeria, la dueña de esa casa, la que pagó mitad con mitad cada ladrillo, cada lámpara, cada cuadro comprado en bazares de la Roma los domingos de tarde. En ese instante supe que una cosa era el dolor y otra era la humillación, y que si algo no iba a permitir, era que mi nombre desapareciera de mi propia casa como si nunca hubiera existido. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte para escuchar más relatos de traición y justicia inesperada. No interrumpe mi voz. Te lo digo como quien te toma de la mano en medio de una sala llena de desconocidos. Quédate y escucha, porque la verdad apenas está empezando a hablar. No di un portazo ni rompí nada. Caminé con calma hasta el centro de la sala, y entonces sí, el silencio fue de golpe, denso. Porque hay silencios que se parten como vidrio, y este se quebró en 1000 pedazos,
cuando mi suegra me vio y se llevó la mano al pecho fingiendo sorpresa. Valeria, dijo con la misma voz con la que me decía mija cuando le convenía, y Javier giró tan rápido que tiró la copa. El cristal rodó y dejó una estela pegajosa de champaña en mi madera encerada. Daniela, en cambio, me miró con una mezcla de pena y triunfo que solo he visto en concursos de belleza de pueblo. Nadie se movió cuando tomé el cuchillo del pastel. Lo levanté, vi el reflejo curvado de mi rostro y lo dejé de vuelta sobre la mesa. No se preocupen, dije. No vengo a arruinarles la fiesta. Ya la arruinaron ustedes. Creo que la primera que entendió lo que iba a ocurrir fue mi hermana Mariana, que había sido invitada a espaldas mías y estaba parada junto al ventanal fingiendo no existir. Se acercó un paso, como para cubrirme la espalda, pero yo ya estaba cubierta por algo más antiguo y más duro. La certeza. Llamé a la administradora del condominio desde el pasillo, con el altavoz abierto. Buenas noches, licenciada. Soy Valeria Salgado, departamento 6B. ¿Podemos adelantar la visita de verificación que pedí para mañana? Ya tenemos pruebas de uso indebido del inmueble y posible subarrendamiento no autorizado. La licenciada, que me conocía porque organizo las finanzas del comité y siempre pago a tiempo, dijo que sí con una diligencia que a mis suegros les habría encantado en otros contextos, y preguntó si podía subir con el notario que vive en el 4A. Súbalos a todos, dije, y colgué sin quitar la mirada de la cara de Javier. En su gesto vi el mapa completo de su desastre. La incredulidad primero, el cálculo después, la súplica en tercero, y por último ese orgullo tonto con el que se envalentonan los hombres que todavía creen que la casa es suya, porque ponen el cuerpo en la cama. Mi plan había empezado el día anterior, cuando el contable de la agencia me escribió sin saber que yo estaba en Monterrey, y me mandó por error un estado de cuenta con un pago a la tarjeta de Daniela, registrado como atención a cliente. Ya traía conmigo las capturas, las transacciones a nombre de mi suegra con la etiqueta obsequios, los pedidos a domicilio enviados a la misma dirección que la mía cuando yo no estaba. Había llamado al banco, el mismo donde el gerente se toma selfies con mi suegra en las inauguraciones, y había solicitado el bloqueo temporal de las extensiones vinculadas a mi tarjeta principal. No iban a poder pagar ni un Uber de salida si yo no lo autorizaba. Sigan, dije, no se detengan. Canten, bailen, celebren la vida nueva de mi invitada en mi casa. Yo voy a hacer lo mismo, celebrar la mía. Mi suegra abrió la boca para decir mi nombre con ese tono que corta como papel. Le gané por un segundo. Señora Teresa, dije, agradezco su preocupación por el embarazo de la señorita. Ya veré cómo lo registran, si con el apellido de su hijo o con otro. Hoy no vengo a discutir biología, vengo a hablar de propiedad. Y entonces, como si la ciudad entera hubiera decidido participar de mi obra, sonó el timbre. La administradora, el notario, y dos vecinos que venían de testigos con curiosidad genuina. Les mostré el contrato donde figuramos Javier y yo como copropietarios. Les mostré el reglamento de condominio prohibiendo eventos con música sin autorización. Les mostré la carta de intención de venta que yo misma había pedido hacía una semana, una jugada que había dejado en pausa porque quería comprobar si mi intuición estaba equivocada. No lo estaba. El notario me preguntó 2 veces si estaba segura de querer proceder con lo que estaba por firmar. Más que nunca, respondí. Javier avanzó hacia mí con una mirada que me habría quebrado por dentro hace 2 años, o 5, o 7, ya no. Flaca, dijo en voz baja. Hablemos tú y yo. No me aparté. A veces el valor no es gritar sino sostener una mirada sin parpadear. ¿Hablar? Claro. Hablarás con el notario, con la administradora, con el banco, con el juez si hace falta. Conmigo, no. A mí ya me hablaste suficiente con globos dorados, serpentinas y betún rosa. Me acerqué al pastel y, con el mismo cuchillo que había devuelto a la mesa, corté una rebanada perfecta, porque hay gestos ceremoniales que conviene ejecutar con calma incluso en medio del incendio. Que coma la festejada, dije, y le extendí el plato a Daniela. Se quedó petrificada, con la boca hecha un hilo fino. Si te gusta lo que estás probando, añadí, disfrútalo. Es lo último que probarás en esta casa. La administradora pidió revisar la terraza para constatar el número de asistentes. Los conduje yo misma y, antes de salir, tomé el teléfono para hacer la llamada que soltó la primera piedra de la avalancha. Marqué a mi agente inmobiliaria, Nora, mujer más brava que cualquier abogado que he conocido. Nora, ya.
lista para publicar en las próximas 2 horas. Acepto la oferta del comprador del martes si sostiene el precio y el cierre en 10 días. Sí, con los términos que acordamos. Posesión inmediata al firmar el contrato y depósito hoy. Nora no necesitó más. Colgué, y entonces, por primera vez en toda la noche, me temblaron las manos. No de miedo, de adrenalina pura. El notario pidió la carpeta con los documentos. Yo la tenía lista en el cajón de la consola, con separadores de colores que siempre provocaron las burlas de mis cuñados porque, decían, yo era demasiado ordenada, demasiado correcta, demasiado algo. Todo ese demasiado mío me había traído hasta aquí, al borde de una decisión que no era venganza por capricho, sino acto de supervivencia. Cuando regresamos del recorrido por la terraza, el DJ improvisado había bajado el volumen y mi suegra susurraba oraciones entre dientes. Daniela había dejado intacta la rebanada de pastel. Javier miraba su teléfono como si en él hubiera una salida secreta, un túnel bajo el piso. No la había. La única salida era la puerta, y esa puerta, como todo en esta casa, estaba a punto de cambiar de dueño. Suena mi celular con el depósito de arras confirmado y una notificación del banco. Transacción rechazada. Tarjeta sin fondos. Al mismo tiempo, alguien golpea la puerta desde el pasillo y pronuncia mi nombre con una voz que no escuchaba desde la universidad. La avalancha, por fin, empieza a caer. Me quedé con el celular en la mano, todavía iluminado con el mensaje del banco que confirmaba el depósito de arras y el rechazo de la tarjeta secundaria. El murmullo en la sala era como un enjambre desorientado, voces entrecortadas preguntando cosas que ya no tenían importancia, y al mismo tiempo un golpe seco en la puerta resonó de nuevo, seguido de mi nombre pronunciado con una voz que conocía demasiado bien. Abrí. Y ahí estaba Ariadna, mi excompañera de la universidad, con el cabello recogido en un chongo apurado y la mirada de quien sabe que llega en medio de un campo de batalla. Habíamos compartido no solo clases de derecho civil, sino noches de desvelo en bibliotecas y un par de borracheras en Coyoacán, donde juramos que ninguna permitiría que un hombre le quitara lo que por derecho era suyo. Con los años, ella tomó un rumbo jurídico que yo siempre admiré, y aunque la vida nos había alejado, su presencia allí en ese instante no era coincidencia. Me contó en un susurro apretado que había recibido por error un archivo de audio reenviado en un grupo de la agencia, donde Javier y Daniela discutían cómo sacar muebles de la casa para venderlos antes de que yo volviera. Me entregó su celular con el archivo listo y el corazón me latió con fuerza porque era la pieza que faltaba para convertir la sospecha en evidencia sólida. Dentro, la fiesta se había convertido en una procesión incómoda. Los globos parecían más tristes, la música se había apagado y cada uno buscaba excusas para no mirarme a los ojos. Mi suegra seguía en un rincón murmurando palabras que pretendían sonar a oración, pero que se deslizaban como maldiciones. Tomé aire y pedí a Ariadna que pasara. Su sola figura imponía respeto. Esa seguridad de los que saben que una firma puede pesar más que un grito. Presentó el audio frente al notario, que lo escuchó con gesto serio y asentía en silencio mientras grababa una nota en su libreta. Javier intentó arrebatar el teléfono, pero ella lo retiró con la calma de quien mueve una pieza de ajedrez y sabe que el rival ya no tiene escapatoria. Los vecinos que habían subido como testigos cuchicheaban entre ellos, y uno incluso grabó con su propio móvil, asegurando que sería útil si alguien intentaba tergiversar los hechos. Yo observaba todo con un extraño desapego, como si mi casa se hubiera transformado en escenario ajeno, y yo tan solo fuera narradora de una novela escrita mucho antes de esta noche. La tensión creció cuando mi hermana Mariana, que había permanecido casi inmóvil hasta entonces, se acercó con un sobre en la mano. Lo había encontrado junto a los regalos. Facturas a nombre de la cuenta común que Javier y yo compartíamos. Compras de ropa de bebé y accesorios costosos dirigidos a Daniela. Era la confirmación de que no solo me habían traicionado en cuerpo y palabra, sino que habían usado mis propios recursos para cimentar su mentira. Mariana me abrazó con fuerza, y en ese gesto sentí una red invisible sosteniéndome, recordándome que no estaba sola aunque todos en esa sala conspiraran contra mí. Vi cómo Javier bajaba la mirada por primera vez en toda la noche, tal vez entendiendo que cada paso que había dado lo había llevado directo a un barranco del que ya no podía escapar. Daniela, en cambio, parecía confundida. Su rostro oscilaba entre la arrogancia y un miedo que no lograba ocultar, porque el plan perfecto que le habían prometido se deshacía como papel mojado entre mis manos. La administradora pidió revisar los documentos que había mostrado antes,
y Ariadna intervino para formalizar un acta preventiva con los testigos presentes. El notario asentía con la cabeza, confirmando cada punto como si estuviera validando una jugada milimétrica. Mi suegra, al ver que la situación se inclinaba hacia mi lado, cambió de táctica. Intentó colocarse como mediadora, hablando de familia, de reconciliación, de nietos que necesitaban estabilidad. Pero esa palabra, estabilidad, sonó hueca en sus labios, porque nada hay más inestable que una mentira sostenida sobre cimientos robados. Yo la escuché con calma y simplemente respondí que la única estabilidad que me interesaba era la mía, y que esa noche marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Ella apretó los labios y me lanzó una mirada cargada de veneno. Esa mirada que durante años me hizo sentirme invitada en mi propio hogar, pero esta vez no tuvo efecto alguno. Ariadna me sugirió apartarnos un momento y hablar en el pasillo. Ahí me explicó que el audio no solo era prueba moral, sino que podía usarse en un proceso de liquidación de bienes para demostrar intención fraudulenta. También me contó que había recibido llamadas de excompañeros comunes que sabían de la doble vida de Javier y que estaban dispuestos a declarar si llegaba el caso. Le agradecí, con un nudo en la garganta que no era de tristeza, sino de alivio. No estaba peleando sola contra un ejército. Tenía aliados inesperados que aparecían como piezas de un rompecabezas, que encajaban en el momento justo. Cuando regresamos a la sala, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El notario pidió silencio, levantó su pluma y dijo con voz firme que procedería a dejar constancia de todos los hechos ocurridos esa noche, desde la presencia de invitados no autorizados hasta la evidencia de fraude con recursos comunes. Vi cómo los hombros de Javier se desplomaban y cómo Daniela retrocedía un paso, buscando apoyo en una suegra que ya no tenía argumentos sólidos que ofrecerle. Y en ese instante comprendí que la venganza no siempre llega con gritos ni golpes, sino con la fría contundencia de una firma que cambia para siempre el destino de una casa, de un matrimonio y de una vida entera. Cuando Mariana me alcanzó en medio de aquel torbellino con un sobre en la mano, sentí que las piernas por fin dejaban de flaquear. Hasta ese momento había caminado entre las sombras de mi propia casa como una intrusa, mirando a todos con el asombro helado de quien descubre que su vida ha sido ocupada sin permiso. Pero al ver a mi hermana, al sentir la calidez de su mirada firme, entendí que todavía había un vínculo indestructible que no podían arrebatarme. Ella, siempre callada, siempre prudente, se plantó delante de todos con la dignidad de una espada recién desenvainada. Su voz, que normalmente se quebraba en reuniones familiares, esta vez sonó clara y poderosa cuando dijo que había encontrado facturas a nombre de nuestra cuenta común, gastos destinados a Daniela y al bebé que crecía en su vientre. Nadie pudo negar nada, porque las cifras estaban allí impresas, con mi nombre junto al de Javier, como prueba de que mis propios recursos habían sido utilizados para alimentar aquella farsa. El corazón me golpeó fuerte en el pecho, pero no de tristeza, sino de rabia ardiente, de esa que no quema hacia afuera, sino que solidifica por dentro. Mariana me abrazó, y en ese instante, todo el ruido de la sala se volvió distante, como si un vidrio grueso nos separara del resto. Me susurró que nunca había dudado de mí, que siempre había presentido algo extraño en la actitud de Javier, pero que no había tenido valor de enfrentarlo sin pruebas. Yo la apreté con fuerza, agradeciendo en silencio esa lealtad silenciosa que ahora se convertía en escudo. Vi a Javier desviar la mirada, incapaz de sostener la escena, y comprendí que hasta él reconocía que la batalla se inclinaba en mi favor. Daniela, por su parte, fingía indiferencia, pero la tensión en su mandíbula delataba un miedo creciente. Mis pensamientos volaron hacia atrás en el tiempo, a la primera vez que conocí a Javier en Coyoacán. Recuerdo el olor de los elotes asados, el sonido de los organilleros que repetían la misma melodía cansada, y las jacarandas tiñendo el suelo de morado. Yo era una joven llena de sueños, con una carpeta de apuntes bajo el brazo, y el deseo ingenuo de construir una historia de amor como las de las novelas que mi abuela veía por las tardes. Javier apareció con su sonrisa desarmante, con un discurso lleno de promesas y un aire de seguridad que yo confundí con madurez. Caminamos por las calles empedradas, compartimos tamales, nos reímos de tonterías estudiantiles, y yo le di mi confianza como quien entrega una joya sin sospechar que puede ser empeñada en cualquier esquina. Ahora, de pie en mi sala invadida, ese recuerdo regresaba con un sabor amargo, como un eco cruel de lo que pudo haber sido y nunca fue.
El notario levantaba la pluma con paciencia, registrando cada palabra, cada prueba presentada. Ariadna, con su temple de hierro, fotografiaba los documentos que Mariana había entregado, asegurándose de que nada se perdiera. Yo respiraba hondo, intentando mantener la calma, cuando vi a mi suegra caminar hacia el estudio con pasos rápidos y nerviosos. Algo en su actitud me alertó. La seguí sin decir nada, como quien sigue el rastro de un animal que cree no ser visto. Al entrar, la encontré revisando cajones, con papeles entre las manos, tratando de ocultarlos bajo su bolso de cuero. Le pedí que los soltara. Fingió que eran documentos médicos personales, pero el temblor en sus dedos era tan evidente como su perfume penetrante. Me acerqué. Le quité el sobre con un movimiento firme y lo abrí frente a todos. Lo que encontré me heló la sangre, y al mismo tiempo me dio una claridad absoluta. Eran formularios de seguro médico privado en los que figuraba Daniela como pareja doméstica de Javier. No solo eso, la dirección registrada era la mía, la de mi propia casa, como si yo hubiera sido borrada del mapa y sustituida por aquella mujer que ahora me observaba con una mezcla de soberbia y temor. El silencio se hizo espeso, y por un momento sentí que ni siquiera la respiración de los presentes podía atravesar el aire. Daniela bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad, y Javier intentó balbucear una explicación absurda sobre trámites administrativos. Mi suegra, con su voz cargada de falsa dulzura, aseguró que lo había hecho por el bien del nieto, como si el futuro de esa criatura justificara despojarme de mi identidad y de mis derechos. Yo no respondí con gritos ni lágrimas. Simplemente levanté los papeles y los mostré al notario, que frunció el ceño y asentó con gravedad. Ariadna tomó fotos y comenzó a redactar un acta más detallada. En mi interior, algo cambió para siempre. Comprendí que aquella noche no era únicamente el fin de un matrimonio, ni el derrumbe de una ilusión. Era el momento exacto en que recuperaba mi nombre, mi dignidad y mi historia. Nadie más volvería a decidir por mí. Nadie más usaría mis recursos ni mi techo para alimentarse de mi silencio. Esa certeza me llenó de una calma extraña, como la que antecede a una tormenta que arrasa con todo, pero también limpia el aire. Y supe que lo que vendría después sería duro, pero que yo ya no era la mujer ingenua de Coyoacán, sino alguien que había aprendido a sostenerse sobre sus propias ruinas. Cuando el notario leyó en voz alta los nombres que figuraban en los formularios, una oleada de vergüenza recorrió el rostro de Javier. No era solo la mentira, era el descaro con que había tratado de reescribir mi lugar en papeles oficiales, como si mi existencia pudiera borrarse con una firma apresurada. Yo lo observaba con serenidad, y esa calma parecía incomodarlo más que cualquier grito. La gente espera lágrimas en la mujer traicionada, espera escándalo y desesperación, pero lo que yo sentía era una claridad que dolía como una herida expuesta al aire frío. No necesitaba levantar la voz porque los hechos hablaban más fuerte que cualquier palabra. Daniela, en cambio, permanecía rígida, con los labios apretados y las manos entrelazadas sobre el vientre. Era evidente que se daba cuenta de que había sido arrastrada a un plan más grande que ella, uno que ahora se desmoronaba frente a todos, y aunque intentaba mantener la dignidad, sus ojos buscaban el suelo como si allí pudiera encontrar refugio. Mi suegra no se rindió. Con una obstinación que la caracterizaba desde siempre, trató de girar la situación a su favor. Dijo que yo estaba exagerando, que todos los matrimonios enfrentaban pruebas, y que este era el momento de mostrar grandeza. Palabras huecas, repetidas como letanías, que alguna vez quizá me habrían hecho dudar. Pero ahora no. Le respondí con firmeza que la grandeza no se medía en cuántas humillaciones podía soportar una mujer, sino en la capacidad de decir basta cuando intentaban borrarla de su propia vida. Ella parpadeó, sorprendida por la dureza de mi voz, y por primera vez en la noche retrocedió un paso. Fue un instante breve, pero en esa retirada silenciosa comprendí que su poder sobre mí había terminado. Ariadna intervino con esa precisión quirúrgica que me devolvía seguridad. Explicó que esos documentos podían ser utilizados en un proceso de fraude, y que incluso la aseguradora podría iniciar acciones legales contra Javier y Daniela por proporcionar información falsa. El notario asentía con el ceño fruncido, y yo sentí una gratitud profunda hacia Ariadna, no solo por su conocimiento, sino porque su sola presencia recordaba a todos que yo no estaba sola, que había alguien dispuesto a luchar a mi lado. Mariana, a mi lado,
Me tomó de la mano y me apretó los dedos como quien ancla un barco en medio de la tormenta. En ese gesto había una promesa silenciosa de que pasara lo que pasara, ella estaría allí, como lo estuvo desde la infancia cuando compartíamos el mismo cuarto y nos contábamos secretos bajo las cobijas. Las voces de los vecinos se mezclaban con murmullos de indignación. Algunos no podían creer la osadía de Javier y de su madre. Otros asentían con la cabeza como si finalmente se confirmara algo que siempre habían sospechado. Yo sentía la presión de todas esas miradas sobre mí, y en lugar de intimidarme, me daban fuerza. Porque cada par de ojos era un testigo. Cada testigo era una pared menos para que la mentira se sostuviera. Observé a Javier intentar componer un discurso torpe sobre errores administrativos y malentendidos, pero su tono carecía de convicción. Estaba acorralado, y lo sabía. Por un instante pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en las risas compartidas, en los proyectos de juventud, en los sueños que una vez parecieron tan firmes. Y en lugar de nostalgia, lo que sentí fue una liberación amarga. Al fin podía soltar todo eso, porque el hombre que había amado ya no existía. Se había transformado en un extraño dispuesto a vender hasta mi nombre con tal de sostener su mentira. Mi mirada se detuvo en Daniela. Era joven, mucho más de lo que yo fui cuando me casé con Javier. Me pregunté si entendía de verdad en qué se había metido, si comprendía que el hombre que hoy la sostenía con un brazo era el mismo que mañana podía dejarla sola cuando ya no le sirviera. Había arrogancia en su postura, sí, pero también miedo. Y ese miedo me resultaba familiar, porque yo también lo había sentido en algún momento de mi vida. Ese presentimiento de que estabas construyendo un castillo sobre arena, de que en cualquier momento las olas se lo llevarían. Quise sentir compasión por ella, pero la rabia aún era demasiado grande. Tal vez algún día podría mirarla con distancia y ver en ella solo una víctima más de la mentira de Javier. Pero esa noche no. Esa noche era el rostro de la intrusa que había soplado velas en mi mantel, que había sonreído con mis copas en la mano, que se había atrevido a ser llamada parte de la familia en el único lugar donde yo debía ser soberana. La administradora del condominio tomó la palabra para confirmar que todo lo ocurrido quedaba asentado en el acta de esa noche. Habló con una firmeza que hizo que incluso los cuñados, que hasta entonces habían grabado todo como si fuera espectáculo de circo, guardaran sus teléfonos. La seriedad del procedimiento pesaba en el aire. Yo sentí un nudo en la garganta, no de dolor, sino de orgullo, porque esa mujer que estaba de pie frente a todos, esa Valeria que ya no temblaba, había decidido tomar el control de su historia. Nadie más me pondría en segundo lugar. Nadie más me relegaría a un rincón. No lo permitiría. Y mientras el notario firmaba las primeras páginas del acta, comprendí que la justicia no siempre se sirve en tribunales. A veces comienza en una sala iluminada por globos desinflados y miradas avergonzadas, donde una mujer se niega a ser borrada de sus propios papeles. Me quedé observando cómo el notario escribía línea tras línea con la paciencia de quien sabe que cada palabra pesa como ladrillo en un muro legal. El sonido de su pluma sobre el papel me resultaba hipnótico, casi un recordatorio de que lo que alguna vez fue intangible, la traición, las sospechas, las humillaciones, ahora se convertía en documentos, en evidencia sólida que nadie podría negar. En mi mente, las imágenes de los últimos meses desfilaban como un rompecabezas que finalmente encontraba su forma. Las ausencias de Javier disfrazadas de viajes de trabajo, las llamadas a deshoras, el perfume dulce que no era mío impregnado en su ropa, y los silencios incómodos en la mesa cuando yo intentaba conversar sobre el futuro. Todo eso que había tratado de minimizar, todo eso que me repetía que era exageración, ahora se presentaba con pruebas frías que gritaban la verdad que yo no quise escuchar. Recordé la primera vez que conocí a mi suegra. Fue en un domingo de comida familiar en San Ángel, cuando Javier todavía me cortejaba con flores y promesas. Ella me recibió con una sonrisa cortés, pero detrás de sus ojos había una reserva que nunca desapareció. Durante años traté de ganarme su aprobación. Le preparé platillos típicos, la acompañé a misas interminables, me ofrecía ayudar en celebraciones familiares, pero nunca fue suficiente. Siempre encontraba un pero. Siempre hacía un comentario velado que me recordaba que yo era una invitada, no una hija. Y ahora, viéndola con las manos vacías tras haber intentado ocultar documentos que me borraban de mi propia vida, entendí que jamás me habría aceptado,
porque en su mente el lugar de esposa de Javier no debía pertenecer a nadie que no fuera moldeada por ella misma. Ese rencor silencioso que siempre percibí se había transformado en acciones concretas contra mí, y en ese descubrimiento no sentí dolor, sino la claridad de alguien que por fin reconoce al enemigo en toda su forma. El murmullo de los vecinos regresó a mis oídos. Uno de ellos, un hombre mayor del cuarto piso, comentó que en 30 años nunca había visto una situación tan descarada en el edificio. Otra mujer, del séptimo, me tocó el hombro suavemente y susurró que estaba de mi lado, que no debía permitir que me quitaran lo que era mío. Sentí una ola de apoyo inesperado que me conmovió, porque tantas veces pensé que estaba sola en medio de esta familia política que me asfixiaba. Ahora comprendía que la verdad tiene una fuerza magnética. Atrae testigos, atrae voces, y hace que hasta los indiferentes se conviertan en aliados cuando la injusticia es demasiado evidente. Javier, en un último intento de retomar el control, se acercó a mí y me pidió hablar a solas. Su tono había perdido la arrogancia inicial. Ahora era más suplicante, casi desesperado. Me habló de nuestro pasado, de los años que habíamos compartido, de los recuerdos que supuestamente debían mantenernos unidos. Pero cada palabra sonaba hueca, como monedas falsas cayendo en una mesa. Lo escuché en silencio, y en lugar de sentir nostalgia, sentí un cansancio profundo. Era como si esas memorias estuvieran ya gastadas, como fotografías desteñidas que uno guarda en un cajón, pero que ya no transmiten calor. No le respondí con gritos ni con reproches. Solo lo miré a los ojos y le dije que yo también recordaba esos años, pero que eran precisamente esos recuerdos los que hacían su traición más imperdonable. Se quedó quieto, sin argumentos, y por primera vez lo vi vulnerable, desarmado ante la mujer que siempre creyó tener bajo control. Volví la mirada a Daniela, que seguía sentada con el vaso entre las manos. Sus labios temblaban y por un momento pensé que iba a llorar. No lo hizo. Se limitó a levantar la barbilla y a posar su mano sobre el vientre, como si ese gesto pudiera blindarla contra la realidad que se le venía encima. Vi en sus ojos un destello de duda, una pregunta muda que no se atrevía a formular. Tal vez se preguntaba si Javier estaría dispuesto a sacrificarla también, como había hecho conmigo. Tal vez comenzaba a comprender que los hombres que construyen su poder sobre mentiras no sostienen a nadie cuando todo se derrumba. Y yo, en medio de esa escena, sentí una punzada extraña. No compasión, no todavía, pero sí la certeza de que tarde o temprano, ella también conocería el filo de esa misma traición. Ariadna pidió que todos guardaran silencio de nuevo. Con voz firme anunció que cada documento, cada audio, cada factura quedaba registrado en el acta. Explicó que de ser necesario se procedería a un juicio y que las pruebas presentadas esa noche tenían peso suficiente para inclinar cualquier veredicto. Mis cuñados, que hasta entonces se habían mostrado altaneros, bajaron la cabeza, conscientes de que la defensa se desmoronaba. Mi suegra permanecía rígida, como una estatua de orgullo herido, y Javier respiraba entrecortado, buscando desesperadamente una salida. Yo, en cambio, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con libertad. El aire entraba en mis pulmones limpio, despejado, como si esa casa que había sido escenario de engaños finalmente me devolviera el derecho de ocuparla como dueña. El reloj de la sala marcaba las 11:30 de la noche, pero el tiempo parecía detenido en un instante eterno. Las luces de los globos ya caídos parpadeaban débilmente como testigos cansados de una celebración que nunca debió existir. Yo permanecía de pie, con los papeles en una mano y la otra apoyada en el respaldo de una silla, sintiendo la solidez de la madera como un recordatorio físico de que todavía estaba firme. Mariana no se separaba de mí. Era como una sombra protectora, y cada tanto me lanzaba miradas que decían sin palabras: «Sigue, yo estoy contigo». Ariadna, por su parte, se movía entre el notario y la administradora con la seguridad de una estratega que dirige un ejército invisible, y verla trabajar me llenaba de un respeto que se transformaba en fuerza propia. El notario levantó la vista y preguntó si alguien más quería declarar. Nadie se atrevió. El silencio que siguió fue tan elocuente como cualquier testimonio. Quienes habían disfrutado de la farsa ya no tenían valor de defenderla. Esa ausencia de voces me dio un extraño consuelo, porque entendí que la soledad que sentía al entrar en mi casa había desaparecido. No estaba sola. Tenía a Mariana, tenía a Ariadna, tenía la verdad de mi lado, y sobre todo,
Tenía la determinación que durante años me había faltado. Javier bajó la cabeza, derrotado, y Daniela escondió el rostro en sus manos, como si quisiera borrarse de la escena que tanto había soñado protagonizar. Me acerqué a la ventana y corrí un poco la cortina. Afuera, la ciudad seguía viva. Autos que pasaban, luces lejanas, risas de algún bar cercano. Y pensé en lo irónico que era que el mundo continuara girando mientras mi vida daba un vuelco irreversible. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de alivio. Porque después de todo lo que había visto y escuchado esa noche, por fin entendía que la traición, aunque dolorosa, también puede ser una puerta hacia la libertad. Cerré los ojos y recordé a la joven que alguna vez caminó por Coyoacán de la mano de Javier, creyendo en promesas que se deshacían como papel mojado. Le pedí perdón a esa joven dentro de mí por no haberla protegido antes, pero también le prometí que de ahora en adelante nadie más decidiría por ella. Volví a girar hacia los presentes y hablé con una calma que me sorprendió. Dije que no guardaba rencor, porque el rencor envenena y yo no pensaba cargar con un peso que no era mío. Lo que sí guardaba era memoria, y esa memoria me daría la fuerza para reconstruir mi vida. Les advertí que el tiempo de abusar de mi silencio había terminado, y que a partir de esa noche cada decisión se tomaría bajo mis términos. Nadie respondió. El silencio fue la confirmación de que mis palabras habían calado más hondo que cualquier discusión. Ariadna asentó y me dijo en voz baja que todo estaba listo para formalizar el acta al día siguiente en la notaría. Mariana sonrió, cansada pero satisfecha, y me acarició el brazo como cuando éramos niñas y ella me consolaba después de alguna pesadilla. En ese gesto reconocí la raíz de todo lo que me mantenía en pie. El amor verdadero no se disfraza, no se oculta, no se compra. Se muestra en actos simples, como la lealtad de una hermana o la firmeza de una amiga. Y entendí que esa era mi mayor victoria. No había perdido, al contrario, había ganado claridad, aliados y la certeza de que ya no habría vuelta atrás. Miré una vez más la sala. Los globos arrugados, los restos de pastel, los regalos que ahora parecían ridículos trofeos de una guerra perdida. Todo eso se volvería recuerdo, polvo que el tiempo se encargaría de barrer. Lo único que permanecería era mi decisión de no volver a callar. Respiré hondo. Sentí la calma instalarse en mi pecho y me permití, por primera vez en esa noche, sonreír. No era una sonrisa de victoria ruidosa, sino una mueca serena que anunciaba el inicio de algo nuevo. Porque mientras ellos veían el final de una farsa, yo veía el principio de mi libertad. Cuando creí que la tensión había alcanzado su límite, un golpe firme en la puerta principal resonó en toda la sala. Todos giraron la cabeza, y yo también, con un presentimiento extraño. La administradora se adelantó y abrió, dejando entrar a un hombre de mediana edad, trajeado, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Su mirada buscó la mía con seguridad, como si supiera exactamente a quién debía dirigirse. Se presentó con voz clara. Era el comprador interesado en la casa, el mismo con quien yo había negociado en silencio las últimas semanas. Su aparición en ese preciso instante no fue casualidad. Yo lo había citado para que viera con sus propios ojos la realidad del lugar que estaba a punto de adquirir. Sentí que el aire se cortaba en dos, porque su presencia no solo era la confirmación de una transacción, sino la materialización de mi decisión irrevocable. La casa ya no pertenecía a Javier, ni a su amante, ni a la familia que había permitido esta humillación. La casa estaba vendida. El silencio fue tan denso que podía escucharse el crujido de los globos desinflados en el suelo. Javier reaccionó con furia. Dio un paso al frente y gritó que esa transacción era imposible, que él era el dueño de la casa, que yo no podía disponer de un patrimonio común de esa forma. El comprador, con calma, abrió la carpeta y mostró los documentos notariales firmados, la constancia del depósito de arras, la autorización legal que me otorgaba facultades. Yo lo miraba en silencio, dejando que fuera él quien confirmara cada detalle. El notario que había estado registrando todo se levantó, revisó las hojas y asintió con solemnidad. La operación era válida. La sala estalló en murmullos, y yo pude ver cómo la sangre abandonaba el rostro de Javier. Daniela me miraba con incredulidad, como si de pronto comprendiera que el escenario que habían montado en mi casa se desmoronaba bajo sus pies. Mi suegra fue la primera en reaccionar. Caminó hacia el comprador con la desesperación de quien ve perder el último bastión de poder y le rogó que no continuara con la operación, que todo era un malentendido,
que la casa debía permanecer en la familia. El hombre la escuchó con paciencia, pero finalmente respondió que él solo hacía negocios en regla y que había llegado en el momento acordado. Yo aproveché para aclarar que la decisión ya estaba tomada, que la casa dejaría de ser el teatro de humillaciones y engaños que había presenciado durante años. Mis palabras fueron cuchillos que atravesaron las falsas seguridades de los presentes. Algunos de los vecinos que aún permanecían como testigos aplaudieron discretamente, no por la venta en sí, sino por la firmeza que demostraba al poner un punto final donde otros habrían cedido. Javier se lanzó hacia mí con ojos enrojecidos, me tomó del brazo y me exigió que detuviera todo, que no pensara en arruinar su vida de esa manera. Sentí su agarre fuerte, pero no doloroso, más bien desesperado, como el de un hombre que ve hundirse el barco y no sabe nadar. Lo miré con frialdad y le respondí que él ya había arruinado nuestra vida mucho antes, que yo simplemente estaba recogiendo los restos y construyendo algo nuevo. Mariana se interpuso y lo apartó con una firmeza que me conmovió. Ariadna, sin levantar demasiado la voz, le recordó que cualquier agresión física quedaría registrada y tendría consecuencias legales inmediatas. Javier retrocedió, respirando con dificultad, consciente de que cada paso en falso lo hundía más. El comprador pidió permiso para recorrer la casa, y yo asentí. Caminó por las habitaciones acompañado por la administradora, y cada rincón parecía cargar el peso de la historia que yo misma había vivido entre esas paredes, risas pasadas, discusiones amargas, silencios interminables. Mientras lo observaba, recordé mis primeros días en esa casa, cuando cada pared recién pintada parecía prometer un futuro brillante. Recordé cómo colgué mis primeras fotos familiares en el pasillo, cómo planté las bugambilias en el jardín, cómo imaginé que allí crecerían mis hijos. Y ahora, con el eco de las risas ajenas aún flotando en el aire, comprendí que esas memorias ya no me ataban, que podía soltarlas para siempre. El notario me pidió firmar una confirmación de la entrega simbólica del inmueble, un documento que sellaba ante todos la validez de la operación. Tomé la pluma con mano firme, y al deslizar mi firma sentí una descarga de libertad recorrerme el cuerpo. Era como cortar la última cuerda que me mantenía prisionera en un escenario de traiciones. Levanté la vista y vi a Javier derrumbarse en el sillón, con la mirada perdida. Daniela lo observaba como si por primera vez dudara de su capacidad para sostenerla. Y mi suegra, derrotada, bajó la cabeza con un gesto de resignación amarga. La tensión no terminó ahí. Javier se levantó de golpe y empezó a gritar que yo había actuado a sus espaldas, que había manipulado documentos, que nada de eso era válido. Ariadna dio un paso adelante y con una serenidad implacable le explicó que todo estaba en regla, que yo tenía facultades legales plenas para hacerlo, y que insistir en lo contrario solo demostraría ignorancia o desesperación. Javier la insultó, la llamó oportunista, pero ella sonrió con calma, como quien está acostumbrada a lidiar con hombres que creen que gritar los hace dueños de la razón. Los vecinos presentes murmuraban entre ellos, algunos grababan discretamente, y yo comprendí que esa escena quedaría grabada no solo en papeles, sino en la memoria colectiva de quienes fueron testigos de la verdad. El comprador regresó a la sala, satisfecho con lo que había visto. Confirmó que la transacción se concretaría en los próximos días, y me felicitó por la firmeza con la que había manejado todo. Esa felicitación resonó como un reconocimiento que nunca recibí, de quienes se suponía que debían apoyarme. Sonreí con gratitud, y por un instante sentí que el universo me devolvía algo de justicia. Mariana me abrazó y me susurró al oído que estaba orgullosa de mí. Ariadna me guiñó un ojo, como recordándome que esto era solo el comienzo, que todavía quedaba camino por recorrer, pero que había dado un paso enorme. Javier, derrotado, trató de recuperar un poco de dignidad. Dijo que aún le quedaban cuentas por resolver, que no todo estaba perdido, que podía impugnar. Yo lo dejé hablar, consciente de que sus palabras eran manotazos en el agua, intentos inútiles de aferrarse a algo que ya no existía. Lo observé como se observa a un desconocido en la calle, con indiferencia. Daniela permanecía en silencio, y esa ausencia de palabras era más reveladora que cualquier discurso. Ella entendía, al menos en parte, que el hombre en quien había confiado estaba cayendo, y que arrastrarla en su caída era cuestión de tiempo. El notario concluyó su acta con solemnidad y la guardó en su maletín. La administradora anunció que todo quedaba registrado y que al día siguiente circularía un informe oficial para los vecinos. El comprador se despidió, estrechándome la mano con firmeza, y salió dejando tras de sí un aire renovado,
como si con su partida se llevara la última sombra de lo que había sido una farsa grotesca. Cerré la puerta con suavidad y me giré hacia los presentes. Todos me miraban, algunos con admiración, otros con resentimiento. Yo me limité a sonreír y a decir que esa casa ya no era mía, y que cada uno debía cargar con su parte de la historia que había quedado grabada en sus paredes. Esa noche no terminó con gritos ni con discusiones interminables. Terminó con un silencio denso, el mismo que antecede a los cambios irreversibles. Yo me retiré a mi habitación, sabiendo que pronto ya no sería mi habitación, pero sintiendo que cada paso me acercaba más a mi libertad. Mariana me acompañó, Ariadna me siguió de cerca, y juntas cerramos la puerta dejando atrás a Javier, a Daniela y a mi suegra en una sala que ya no les pertenecía. Me miré al espejo y vi en mis ojos una fuerza que no recordaba haber tenido nunca. No era la de una mujer rota, sino la de una mujer que había decidido escribir su propio destino. Y al recostarme en la cama por última vez en esa casa, supe que aunque el futuro estaba lleno de incertidumbres, ya no tendría miedo, porque lo peor había pasado y yo había sobrevivido. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa. No era el silencio habitual de los domingos, cuando las persianas permanecían cerradas y el olor a café recién hecho se extendía por la cocina. Era un silencio cargado, pesado, como el eco de un terremoto que había dejado las paredes intactas pero las almas derrumbadas. Me levanté temprano, incapaz de conciliar el sueño después de todo lo que había ocurrido. Caminé por el pasillo y observé los globos caídos, las manchas de pastel seco en el suelo, los vasos olvidados en las mesas. Era el rastro de una celebración grotesca que ya pertenecía al pasado. Toqué con la punta de los dedos la pintura de la pared y pensé que muy pronto dejaría de tocarla para siempre. Mariana dormía en el cuarto de huéspedes. La escuché respirar profundamente, agotada por la tensión de la noche anterior, y sentí un agradecimiento infinito por su presencia. Ariadna había regresado a su departamento cerca de la Condesa, pero me dejó un mensaje en el teléfono asegurando que estaba lista para acompañarme en cualquier diligencia. Sabía que no estaba sola, y esa certeza me daba un valor renovado. Preparé un café fuerte y me senté en la mesa, con el celular frente a mí. Una lluvia de mensajes me esperaba. Algunos vecinos me felicitaban por la firmeza con la que había enfrentado la traición, otros me ofrecían su testimonio para cualquier proceso legal. Entre tantos mensajes había uno de un número desconocido. Era una amenaza velada, escrita con palabras torpes, que decía que yo me arrepentiría de haber arruinado una familia. Sonreí con amargura, porque sabía de dónde venía ese mensaje. Mi suegra, en su desesperación, había reclutado aliados dispuestos a intimidarme. Pero no me asustaba, al contrario, confirmaba que había tocado la herida más profunda de su orgullo. No pasó mucho tiempo antes de que Javier apareciera en la cocina. Entró con el rostro demacrado, la ropa arrugada, los ojos rojos de no dormir. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, como si aún tuviera derecho a ocupar ese espacio. Lo miré en silencio, esperando a que hablara. Tardó unos segundos, pero finalmente su voz salió quebrada. Me pidió que detuviera la venta, que pensara en los años que habíamos compartido, que no destruyera lo que él llamaba nuestro hogar. Yo bebí un sorbo de café y lo escuché con calma. Sus palabras eran un reciclaje de promesas vacías, de recuerdos convertidos en armas. Cuando terminó, le respondí que ese hogar había dejado de existir en el momento en que decidió celebrarle el cumpleaños a su amante en mi propia sala, con mi vajilla, con mis copas, con la complicidad de su madre. Le dije que lo único que yo estaba haciendo era devolverle al mundo lo que me correspondía, mi dignidad. Javier me miró con una mezcla de rabia y tristeza, como si todavía no pudiera comprender que la mujer dócil que conocía había desaparecido para siempre. Se levantó de golpe, caminó hasta el refrigerador y lo abrió con brusquedad, como buscando distraerse. Escuché cómo murmuraba insultos entre dientes y luego me lanzó una mirada cargada de odio. Me dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que tenía amigos en lugares importantes, que podía complicarme la vida si lo deseaba. Esa amenaza me arrancó una carcajada amarga. Le respondí que precisamente por eso había actuado con pruebas, con documentos, con notario, con testigos, que su red de favores ya no podía contra la verdad expuesta. Su rostro se tensó y cerró el refrigerador de un golpe. Sentí que por dentro hervía, pero también comprendí que ya no era el mismo hombre seguro de sí mismo. Era un náufrago braceando en aguas agitadas.
Daniela apareció poco después, con el cabello enredado y el maquillaje corrido. Se apoyó en el marco de la puerta, acariciándose el vientre con gesto mecánico. Me miró con ojos desorbitados y me dijo que no tenía derecho a dejarla sin techo, que el bebé que esperaba necesitaba estabilidad. Su voz era un reclamo cargado de desesperación. Yo la observé y pensé que, de algún modo, también era víctima de la mentira de Javier, aunque hubiera sido cómplice voluntaria. Le respondí que ese techo ya no era mío ni suyo, que pronto pertenecería a otra familia, y que tal vez era momento de que aprendiera lo que significa construir algo por sí misma. Daniela me insultó, me llamó amargada, resentida, pero sus palabras no me hirieron. Era evidente que lo que la destrozaba no era mi decisión, sino la certeza de que el hombre en el que había confiado no podía darle lo que prometió. Mi suegra entró poco después, con ese aire de matriarca que todavía intentaba sostener. Traía en las manos un rosario y fingía rezar, pero sus ojos me atravesaban como dagas. Me acusó de haber destruido a su hijo, de haber traído vergüenza a la familia, de ser una mujer sin corazón. Yo la escuché sin interrumpirla, porque sabía que esas palabras eran el último refugio de su soberbia. Cuando terminó, le respondí que yo no destruí nada, que su hijo había construido su propia ruina con cada mentira, y que si había vergüenza en la familia, era porque ellos eligieron la hipocresía sobre la honestidad. Mi suegra enmudeció, incapaz de replicar, y se retiró mascullando maldiciones. En ese momento comprendí que la guerra ya no era abierta, sino subterránea, y que intentaría por todos los medios hacerme tropezar en lo que quedaba del camino. Pasé el resto de la mañana revisando documentos con Ariadna por teléfono. Ella me guió paso a paso en cómo blindar la operación de la venta para evitar cualquier intento de impugnación. Me explicó que Javier podría presentar recursos, pero que carecían de sustento sólido, y que lo más probable era que sus movimientos fueran interpretados como manotazos desesperados. Eso me dio tranquilidad. Mariana me acompañó al banco para confirmar el depósito de arras, y allí nos atendieron con cordialidad. El gerente me felicitó discretamente, diciendo que pocas mujeres tenían el valor de hacer lo que yo había hecho. Esa frase me acompañó el resto del día como un recordatorio de que estaba abriendo un camino propio. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era un antiguo colega de Javier, alguien con quien habíamos compartido cenas hace años. Su voz sonaba nerviosa, pero me confesó que estaba cansado de las mentiras de Javier y que quería advertirme. Había descubierto que él mantenía una cuenta secreta en la que desviaba dinero de proyectos familiares. Esa revelación me sacudió, pero no me sorprendió. Intuí que detrás de sus viajes de trabajo había más que encuentros con Daniela, que había un componente económico. El colega me ofreció pruebas, transferencias, correos electrónicos. Agradecí con el corazón acelerado y de inmediato llamé a Ariadna para ponerla al tanto. Ella me dijo que era oro puro, que con eso no solo blindábamos la venta de la casa, sino que podíamos exigir una compensación mayor en el proceso de divorcio. Sentí que el destino me estaba dando herramientas, como si quisiera equilibrar la balanza después de tantos años de injusticia. La noche cayó con un aire frío. Preparé una cena sencilla con Mariana, y mientras comíamos hablamos del futuro. Ella me preguntó si pensaba quedarme en la ciudad o mudarme a otro lugar. No supe qué responder. Parte de mí quería huir, empezar de cero en un sitio donde nadie conociera mi historia, donde mi nombre no estuviera asociado a un escándalo. Pero otra parte quería quedarse, demostrar que podía reconstruir mi vida en el mismo lugar donde intentaron destruirme. Mariana me tomó la mano y me dijo que lo importante no era dónde estuviera, sino cómo decidiera vivir. Sus palabras me dieron paz, porque comprendí que el poder ya estaba en mis manos. Mientras me preparaba para dormir, escuché a Javier y a Daniela discutir en la sala. Sus voces subían y bajaban, se acusaban mutuamente, y por primera vez sentí que su alianza se resquebrajaba. Ella le reprochaba haberla arrastrado a un infierno. Él la culpaba de haber presionado con el embarazo. La suegra intentaba calmarlos, pero su voz era inútil. Me quedé detrás de la puerta, escuchando, y cada palabra me confirmaba que su castillo de arena se desmoronaba. Cerré los ojos y respiré profundo. No necesitaba intervenir, porque ellos mismos se encargaban de destruirse. Esa noche me acosté con el corazón acelerado, pero no de angustia, sino de una extraña esperanza. Sabía que la batalla aún no había terminado, que quedarían enfrentamientos legales,
intentos de venganza, juegos sucios. Pero también sabía que ya no era la mujer indefensa que solía callar para mantener una paz ficticia. Ahora era yo quien marcaba el rumbo, yo quien tenía las pruebas, los aliados, la determinación. Miré por la ventana el cielo oscuro de la ciudad y me prometí que, pasara lo que pasara, nunca volvería a permitir que alguien me usara como tapete para sus mentiras. Sonreí en la penumbra y dejé que el sueño me envolviera, confiando en que el día siguiente sería otra oportunidad para seguir escribiendo mi propia historia. El amanecer del día siguiente llegó con un aire helado que se filtraba por las rendijas de las ventanas, como si la casa misma quisiera recordarme que ya no era mía, que su tiempo conmigo estaba llegando a su fin. Me levanté temprano, con la sensación de que cada minuto contaba, de que no podía permitirme flaquear. En la sala aún quedaban rastros de la discusión de la noche anterior. Un vaso roto en el suelo, cojines tirados en el sillón, y ese olor denso que deja la rabia contenida. Caminé entre los restos como quien recorre un campo de batalla después de la tormenta, y me sentí extrañamente serena. La calma no venía de la ausencia de conflicto, sino de la certeza de que yo ya no estaba en medio de sus peleas, sino que observaba todo desde una distancia segura, como quien contempla una obra de teatro que sabe que pronto terminará. Mariana se despertó poco después, y juntas preparamos un desayuno sencillo. Mientras untaba mantequilla en el pan, me preguntó si no me afectaba escuchar los gritos de Javier y Daniela durante la noche. Le respondí que no, que cada palabra que se lanzaban entre ellos era un ladrillo más que se caía de su frágil construcción. Comprendí que ya no me dolía, que la herida había dejado de sangrar, y que lo que quedaba era cicatriz y aprendizaje. Mariana me miró con ternura y me dijo que le impresionaba mi fuerza, que nunca me había visto tan decidida. Yo sonreí, porque sabía que esa fuerza no había nacido de la nada. Era el resultado de años de silencios acumulados, de humillaciones disfrazadas de normalidad, de lágrimas escondidas bajo la almohada. Todo eso me había preparado para este momento, y ahora lo entendía con claridad. Javier entró en la cocina mientras desayunábamos. Sus ojos estaban hinchados, la barba descuidada, el gesto torcido de alguien que no acepta la derrota. Se sentó sin pedir permiso y se sirvió café con manos temblorosas. Me observó en silencio, como si buscara en mi rostro un resquicio de duda, un hilo de compasión al que pudiera aferrarse. No lo encontró. Finalmente habló. Me dijo que aún estaba a tiempo de detener la venta, que había formas de negociar, que podíamos arreglarlo. Su voz era la de un hombre que suplica, pero también la de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere mediante manipulación. Le respondí con calma que la venta ya estaba sellada, que el comprador era firme y que nada podía cambiarse. Javier golpeó la mesa con el puño, derramando café, y Mariana se levantó de inmediato para ponerse frente a él. Le recordó que cualquier intento de intimidación sería inútil, porque todo estaba documentado. Él la miró con odio, pero no replicó. Su rabia era un animal enjaulado, sin salida. Daniela apareció detrás de él, con la bata arrugada y el cabello desordenado. Se apoyó en el marco de la puerta, acariciándose el vientre, y me lanzó una mirada cargada de reproches. Me dijo que no tenía derecho a dejarla en la calle, que el bebé que esperaba era inocente, y que algún día me arrepentiría de haber actuado con tanta frialdad. Su voz era un sollozo disfrazado de reclamo. Yo la miré a los ojos y le respondí que ese bebé merecía una vida construida sobre cimientos firmes, no sobre mentiras, y que lo mejor que podía hacer era aprender de la lección antes de que la vida se lo enseñara de forma más dura. Daniela calló, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Javier la tomó de la mano, como queriendo mostrar unidad, pero el gesto se sintió más forzado que sincero. Pasaron las horas y me dediqué a ordenar mis cosas. Cada objeto que guardaba en cajas me hablaba de una historia distinta. El vestido que usé en nuestra primera Navidad como esposos, los álbumes de fotos con sonrisas congeladas en un tiempo que ya no existía. Los recuerdos de viajes donde yo posaba feliz sin saber que la traición ya germinaba en silencio. Guardar cada cosa era un ritual de despedida, una manera de limpiar no solo la casa, sino mi alma. Mariana me ayudaba en silencio, y juntas llenamos varias cajas que serían trasladadas a un pequeño departamento que había rentado temporalmente. Mientras empaquetaba, pensé en lo irónico que era que lo que antes parecía un hogar eterno, ahora cabía en unas cuantas cajas de cartón. Pero lejos de entristecerme,
Esa idea me dio libertad. No necesitaba paredes para sentirme completa. Lo único que necesitaba era a mí misma. Al mediodía recibí una llamada de Ariadna. Me contó que Javier había intentado comunicarse con un abogado para impugnar la venta, pero que la respuesta había sido clara. No tenía argumentos válidos. Sus movimientos eran meras pataletas legales. También me dijo que el colega que me había contactado la noche anterior ya le había enviado documentos sobre la cuenta secreta de Javier y que eran pruebas contundentes de desvíos de dinero. Escucharla me dio un alivio inmenso. Era como si cada pieza encajara en un rompecabezas destinado a mostrar la verdad completa. Agradecí a Ariadna por su apoyo incondicional y me prometí que algún día recompensaría su lealtad. Por la tarde, mientras organizaba mis papeles, escuché de nuevo los gritos de Javier y Daniela en la sala. Esta vez no eran simples reproches, eran acusaciones más profundas. Daniela lo acusaba de haberla engañado también a ella, de haberle prometido una vida de lujos que ahora se desmoronaba. Javier le gritaba que todo era culpa suya, que su insistencia con el embarazo lo había empujado a actuar así. Los insultos volaban como cuchillos, y yo los escuchaba desde mi habitación con una calma casi irreal. Por primera vez comprendí que la justicia no siempre llega de tribunales ni de venganzas planeadas. A veces la justicia se manifiesta en la forma más simple, dejando que los culpables se destruyan entre ellos. Al caer la noche, Mariana y yo cenamos en silencio. Afuera, la ciudad vibraba con su rutina, ajena a la tormenta que se libraba dentro de esas paredes. Mientras comía, pensé en el futuro, en el momento en que entregaría las llaves al comprador y cerraría ese capítulo para siempre. No sabía qué me esperaba después, pero tenía claro que lo enfrentaría con la frente en alto. Esa certeza me llenaba de una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Antes de dormir, me asomé una vez más por la ventana. Vi las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos y pensé que cada una representaba una vida, una historia, una herida secreta. Y entendí que la mía ya no sería una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaría siempre la mujer que decidí ser, una mujer libre. El amanecer de aquel día me encontró despierta antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho, apenas unas horas entre sueños inquietos y pensamientos desordenados, pero me levanté con una energía extraña, como si dentro de mí hubiera un motor que no me permitiera detenerme. Me preparé un café y me senté en la mesa vacía, rodeada de cajas cerradas y recuerdos empaquetados, y comprendí que esa sala, que alguna vez fue escenario de mis ilusiones, ya no me pertenecía ni en espíritu ni en materia. Estaba lista para dejarla atrás. Mariana apareció poco después, con el cabello despeinado y los ojos aún somnolientos, pero su sonrisa me dio el aliento que necesitaba. Me dijo que cada día que pasaba me veía más fuerte, más segura, y que aunque la batalla aún no había terminado, estaba convencida de que yo ya había ganado la guerra más importante, la de recuperar mi dignidad. La tranquilidad de la mañana duró poco. Javier bajó de las escaleras con el celular en la mano y un gesto de falsa seguridad en el rostro. Me anunció, como si tuviera una gran carta bajo la manga, que había conseguido un abogado dispuesto a revisar el caso, que aún podía detener la venta y que incluso podía acusarme de fraude. Sus palabras sonaban a victoria anticipada, pero en sus ojos había un brillo de desesperación que lo traicionaba. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, y cuando terminó le respondí que hiciera lo que creyera necesario, que no tenía nada que temer porque cada paso que había dado estaba respaldado por pruebas y testigos. Mariana asintió a mi lado y le recordó que los documentos ya estaban en manos del notario y que cualquier intento de invalidarlos sería inútil. Javier frunció el ceño y salió de la sala dando un portazo, como un niño al que le niegan un capricho. Daniela, que había permanecido callada en un rincón, aprovechó el momento para acercarse a mí. Su voz era distinta a la de días anteriores. Ya no estaba cargada de insultos ni de arrogancia, sino de una súplica rota. Me dijo que entendía que Javier me había traicionado, pero que yo no podía castigarla a ella y a su hijo por lo que él había hecho. Me pidió, casi entre lágrimas, que reconsiderara, que buscara otra forma de resolver las cosas. Por un instante, dudé. La vi tan vulnerable, con las manos acariciando su vientre, que una parte de mí quiso creer que también era víctima de las mentiras de Javier. Pero luego recordé el rostro sonriente de ella apagando las velas en mi sala, brindando con mi vajilla,
riéndose con mi suegra mientras yo estaba ausente. Recordé cómo me había mirado con desprecio la noche de la revelación, y comprendí que aunque ahora se mostrara frágil, había sido cómplice consciente de la farsa. Le respondí con voz serena que cada acción tiene consecuencias, y que ella debía asumir las suyas. Daniela se apartó en silencio, con lágrimas contenidas, y desapareció por el pasillo. El día transcurrió entre llamadas y visitas. Ariadna llegó al mediodía con nuevos documentos que probaban los desvíos de dinero de Javier. Me explicó que con esas pruebas podíamos exigir no solo una compensación en el divorcio, sino también una investigación por fraude. Escucharla me llenó de un extraño orgullo. No estaba simplemente reaccionando, estaba construyendo un futuro distinto, con bases firmes. Mariana nos acompañó a revisar cada detalle, y juntas planeamos los próximos pasos. Sentí que por primera vez en años tenía un equipo a mi lado, un círculo de apoyo real, y eso me devolvió la esperanza. Por la tarde, la tensión volvió a estallar. Javier regresó con su madre y 2 de sus hermanos, quienes intentaron intimidarme. Se sentaron frente a mí en la sala y comenzaron a acusarme de exagerada, de querer destruir a la familia, de actuar movida por el rencor. Sus palabras eran como piedras lanzadas al aire, pero ninguna me alcanzaba. Respondí con calma, mostrándoles los documentos, los registros, los testimonios. Les recordé que no era yo quien había organizado un cumpleaños para una amante en la casa conyugal, ni yo quien había falsificado seguros, ni yo quien había usado dinero común para sostener una doble vida. Les dije que si de verdad buscaban culpables, no tenían que mirar más allá de su propio hermano e hijo. El silencio que siguió fue revelador. Sabían que tenía razón, pero eran demasiado orgullosos para admitirlo. Mariana, con una valentía que me conmovió, se levantó y encaró a mi suegra. Le dijo que su papel en todo esto había sido vergonzoso, que en lugar de proteger la verdad, había alimentado la mentira, y que yo no estaba sola, que ella y Ariadna me respaldaban. Mi suegra enrojeció de ira, pero no encontró palabras para responder. Se levantó con brusquedad y salió de la casa arrastrando a sus hijos detrás de ella. Javier permaneció sentado, derrotado, con la mirada perdida. Esa imagen me recordó que ya no era el hombre seguro y altivo que una vez conocí. Era apenas la sombra de lo que alguna vez fingió ser. Esa noche, después de que la tormenta se disipara, me senté en mi habitación y abrí una libreta vieja. Comencé a escribir todo lo que había pasado desde el inicio de la traición. Las primeras sospechas, las pruebas, la humillación, la revelación, la venta de la casa. Escribir era como exorcizar demonios, como ordenar el caos dentro de mí. Cada palabra que anotaba era una forma de recordarme que había sobrevivido, que había salido más fuerte. Mariana entró y me encontró escribiendo. Me abrazó en silencio y me dijo que algún día todo esto quedaría atrás, y que yo volvería a sonreír de verdad. La creí, porque por primera vez sentí que era posible. Apagué la luz y me recosté, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad. Pensé en el futuro, en la vida que me esperaba más allá de esas paredes. No sabía exactamente qué camino tomaría, pero tenía claro que sería mío, solo mío. Cerré los ojos con la certeza de que la libertad ya no era un sueño lejano, sino una realidad que estaba construyendo paso a paso. Y mientras el sueño me vencía, comprendí que aunque las heridas seguían ahí, ya no dolían como antes. Ahora eran cicatrices que me recordaban que había tenido el valor de enfrentar la traición y salir de pie. El amanecer de aquel día llegó con un cielo gris, cargado de nubes pesadas que parecían anunciar tormenta. Me desperté con un presentimiento extraño, una mezcla de ansiedad y resolución. El tiempo de permanecer en esa casa se agotaba, y lo sentía en cada rincón, en cada objeto empacado, en cada silencio incómodo que flotaba en el aire. Caminé descalza por el pasillo y toqué las paredes, consciente de que pronto ya no serían mías, y en lugar de tristeza, sentí alivio. Era como si esas paredes me hubieran atrapado durante años en un guión ajeno, y ahora por fin me liberaba del personaje que nunca quise interpretar. Mariana seguía a mi lado, fuerte como siempre. La encontré en la cocina preparando café, con la calma de quien sabe que el huracán aún no termina, pero que ya no teme enfrentarlo. Me sonrió y me dijo que se sentía orgullosa de mí, que nunca imaginó que tendría el valor de tomar decisiones tan firmes. Yo le respondí que tampoco lo hubiera imaginado, pero que la traición había sido mi escuela más dura. Aprendí a golpes lo que nunca quise aprender,
que el amor ciego es un arma que se vuelve contra uno mismo. El día transcurrió entre preparativos. El comprador vendría en los próximos días a formalizar la entrega definitiva, y yo quería dejar todo en orden. Guardé las últimas cajas con mis pertenencias, cada una cargada de recuerdos contradictorios. Fotografías de viajes donde yo sonreía sin sospechar nada, cartas antiguas que me prometían un futuro de fidelidad, regalos que ahora parecían burlescos. Mientras empacaba, sentí que cada caja cerrada era un capítulo concluido, una página que ya no necesitaba releer. Mariana me ayudaba en silencio, y juntas trabajamos hasta que el sol comenzó a caer. Por la tarde, Javier regresó. Su aspecto era cada vez más deteriorado. Ojeras profundas, cabello descuidado, camisa arrugada. Traía consigo una carpeta de papeles que arrojó sobre la mesa con brusquedad. Me dijo que había encontrado una forma de detener la venta, que su abogado estaba preparando un recurso y que aún tenía tiempo de arrepentirme. Su tono mezclaba amenaza y súplica, como un hombre que no sabe si conviene rugir o implorar. Abrí la carpeta y revisé los documentos. No eran más que intentos desesperados, recursos sin fundamento que solo buscaban intimidarme. Lo miré a los ojos y le dije que ya no tenía poder sobre mí, que podía intentarlo todo, pero que el resultado sería el mismo. Javier apretó los puños y golpeó la mesa, pero su furia ya no me asustaba. Lo veía como un extraño, como alguien irrelevante que había perdido toda autoridad en mi vida. Daniela apareció detrás de él, con el rostro desencajado y los ojos rojos de tanto llorar. Se acercó a mí con pasos vacilantes y me suplicó que pensara en su hijo, que no lo dejara sin un lugar donde nacer. Su voz era un sollozo interminable. Por un instante me pregunté si debía sentir compasión, pero luego recordé sus risas, sus miradas de desprecio, sus palabras arrogantes aquella noche en que me enfrentó sin pudor. Le respondí que la responsabilidad de ese niño era de ella y de Javier, no mía, y que tal vez la vida le estaba enseñando que los cimientos construidos sobre mentiras nunca sostienen un hogar verdadero. Daniela se desplomó en una silla, llorando sin consuelo, y Javier la miró con impaciencia, como si su dolor fuera una molestia más. Esa imagen me confirmó lo que ya intuía, que su supuesta unión comenzaba a resquebrajarse. La suegra llegó poco después, con el mismo gesto de altivez que siempre la caracterizó. Traía en la mano un sobre y lo colocó frente a mí. Me dijo que todavía estaba a tiempo de hacer las cosas bien, que si renunciaba a la venta podríamos llegar a un acuerdo, que pensara en mi reputación, en lo que diría la gente. Sus palabras eran veneno disfrazado de consejo. Abrí el sobre y encontré dinero en efectivo, una suma considerable que pretendía comprar mi silencio. La miré fijamente y le devolví el sobre sin siquiera contar el dinero. Le dije que mi dignidad no estaba en venta, que ya había pagado demasiado caro por sus humillaciones y que no cometería el error de aceptar sobornos. Su rostro se contrajo de ira, y me lanzó maldiciones en voz baja antes de marcharse. Mariana, que había presenciado todo, me abrazó y me dijo que ese había sido el golpe final. La matriarca que alguna vez se creyó intocable había tenido que recurrir a la compra desesperada. Esa noche recibí una llamada de Ariadna. Me informó que el juez había admitido las pruebas sobre las cuentas secretas de Javier y que pronto se abriría una investigación formal. La noticia me sacudió, no por miedo, sino por la satisfacción de saber que la justicia avanzaba. Ariadna me recordó que debía mantener la calma, que los próximos días serían difíciles, pero que el terreno estaba a mi favor. Le agradecí con lágrimas en los ojos, porque sin ella nada de esto habría sido posible. Colgué el teléfono con el corazón acelerado y sentí que una nueva etapa comenzaba. Ya no se trataba solo de cerrar un ciclo, sino de abrir otro lleno de posibilidades. Me acosté tarde, incapaz de dormir. Escuché los pasos de Javier en el pasillo, su respiración pesada, el murmullo de sus llamadas desesperadas. Lo imaginé hablando con abogados, con amigos, buscando salidas donde ya no había puertas. Daniela sollozaba en la habitación contigua, y mi suegra rezaba en voz alta como si sus plegarias pudieran revertir lo irreversible. Yo, en cambio, cerré los ojos con una calma profunda. Sabía que aún quedaban batallas, pero también sabía que ya no podían vencerme. La casa estaba vendida, la verdad estaba expuesta, y yo había recuperado lo más importante, mi voz. El día de la entrega definitiva de la casa llegó más rápido de lo que imaginaba. Amanecí con una mezcla de nervios y alivio,
consciente de que esa jornada marcaría el punto final de una historia dolorosa y el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Abrí las cortinas y dejé que la luz del sol inundara la habitación por última vez. Miré alrededor y me di cuenta de que ya no sentía nostalgia. Lo que alguna vez fue mi hogar, ahora era apenas un escenario vacío, un cascarón de recuerdos que ya no me pertenecían. Mariana estaba conmigo, como siempre, y me acompañó en silencio a preparar las últimas cajas. Cada objeto que guardaba era una despedida, pero también una liberación. A media mañana llegó el comprador acompañado del notario. Revisaron los documentos, hicieron preguntas rutinarias, y finalmente me entregaron los papeles que sellaban la transacción. Firmé con mano firme, y al hacerlo sentí que una cadena invisible se rompía dentro de mí. La casa ya no era mía, pero tampoco de Javier, ni de Daniela, ni de mi suegra. Pertenecía a alguien más, y con ello se cerraba definitivamente un capítulo lleno de engaños. Javier estuvo presente, con el rostro desencajado y la mirada perdida. Intentó una última súplica. Me pidió que reconsiderara, que pensara en los años compartidos, en las memorias. Yo lo escuché sin pestañear y le respondí que esas memorias eran precisamente la razón por la cual no podía volver atrás. No había forma de reconstruir lo que él mismo había destruido con tanta crueldad. Daniela se mantuvo en un rincón, en silencio, acariciándose el vientre. Sus ojos estaban apagados, y por primera vez noté que no tenía fuerzas para enfrentarse a nadie. Ya no quedaba rastro de la arrogancia con la que alguna vez me había mirado. Era apenas una sombra, alguien que comenzaba a comprender que la vida que había soñado no existía. Mi suegra, en cambio, no dejó de rezar y murmurar maldiciones. Se acercó al comprador, le rogó que cancelara el acuerdo, le ofreció dinero, pero él se limitó a rechazarla con cortesía. La escena era patética. La mujer que siempre se creyó dueña de todo mendigaba con palabras huecas. Yo la observé en silencio, sin rabia, sin odio, solo con la distancia de quien sabe que ya no tiene nada que demostrar. Cuando todo terminó, entregué las llaves. Escuché el sonido metálico al caer en manos del comprador, y supe que ese era el verdadero final. Salí de la casa acompañada por Mariana y Ariadna, que había llegado para asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. Caminamos juntas por la acera, y con cada paso sentí que me alejaba de un pasado oscuro. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Lo que quedaba en esas paredes ya no me pertenecía. Lo que me esperaba adelante era incierto, pero era mío. Esa noche me instalé en mi nuevo departamento, pequeño pero acogedor. Coloqué las cajas en el suelo y me dejé caer en el sofá, exhausta pero en paz. Mariana me preparó té, y Ariadna me habló de los próximos pasos legales. Yo las escuchaba con gratitud infinita, consciente de que sin ellas nada habría sido posible. Mientras tanto, Javier, Daniela y mi suegra se quedaban en el polvo de su propia mentira, atrapados en una red que ellos mismos habían tejido. Yo, en cambio, estaba libre. Cerré los ojos y pensé en todo lo vivido. Las lágrimas llegaron, pero no eran de dolor. Eran de alivio, de orgullo, de esperanza. Por fin había recuperado mi vida. Por fin había demostrado que no era débil, que podía enfrentar la traición y salir de pie. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que el futuro estaba en mis manos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Si alguna vez has sentido el peso de una traición, recuerda que siempre hay una salida, que siempre existe la posibilidad de levantarse y recuperar la voz. No olvides suscribirte para seguir escuchando más relatos de traición y justicia inesperada, porque cada historia es una herida secreta que merece ser contada y sanada.